Hola amigos de Contexto. Bueno, más o menos comenzando la semana, ¿verdad? Tenemos muchas cosas del derecho que analizar, que comentar, principalmente con los que saben de esto, porque yo siempre he dicho que los temas de derecho son de los más complicados. Hay alguna terminología, algunos procesos que solamente el que se ha graduado y tiene mucha experiencia en el derecho sabe, pues, desenredar esa madeja. Por ejemplo, tenemos sobre el tapete en este momento el caso de Brecht, en el que se viven en estos juicios, se vive una tensión tremenda. De hecho, el abogado de Andrés Bautista, pues, incluso ha recusado 5 jueces en este juicio. Hay que ver qué se necesita para que una recusación sea, primero qué es, ¿no? Y qué se necesita para que sea acogida, es un derecho, a qué responde, y todo este desenvolvimiento de este caso de Brecht, en la que la población dominicana está tan atenta para ver qué pasará con estos acusados. Hay que tener mucho cuidado de que se haga justicia, ¿no? Que no se vaya ni de un lado ni de otro. La Suprema Corte de Justicia tiene que dar un ejemplo en este momento de lo que es la justicia dominicana. Tenemos muchos temas en el derecho. También vamos a presentar a nuestro invitado, un excelente abogado, el señor Víctor Turbí, quien además de ser, pues, abogado litigante, ha desempeñado puestos importantes en la República Dominicana. Y estábamos comentando antes de comenzar el programa esta sentencia 350-19 que prohíbe la sanción de prisión para los militares sin juicio previo. Víctor nos comentaba esto. Bienvenido, Víctor, a Contexto. Hola, Mónica, Julio y a los amigos televidentes. Para mí un gran placer estar aquí con ustedes. Antes de entrar a otros temas, Víctor, como el tema de Odebrecht, como el tema de la Junta Central Electoral, por ejemplo, que ahora mismo juega un papel fundamental en lo que es todo este proceso político, me gustaría comentar un poco vamos a decir, la buena acogida que ha tenido esta sentencia 350-19 y por qué a los militares no se le debe de amonestar con prisión. ¿Por qué ha sido esto una conquista? No, la prisión suele decirle un tribunal regular, sí. Exacto, si no, porque antes se le daba 3 días de prisión un oficial de mayor por una rango falta. Podía ponerle de voz, de viva voz, una sanción, ¿no es así? Y es una injusticia hasta cierto punto, ¿no? Explícanos un poco esto. Sí, muy bien. Entiendo que esta decisión del Tribunal Constitucional es interesante y que viene a sentar un gran precedente en el sentido de que, como ustedes pueden saber, las Fuerzas Armadas se rigen por una ley orgánica y esta, pues, establece un procedimiento en el cual se puede sancionar a sus miembros, llámese prisión. Y esta sentencia entonces viene a prohibir de manera formal lo que es la prisión preventiva de parte de un tribunal de las Fuerzas Armadas. Sí podría ser juzgado en el orden disciplinario, en el orden administrativo, y tiene como consecuencia algunas sanciones, llámense amonestación y otras, pero prohíbe de manera formal lo que es la prisión preventiva, dada la situación de que esto debe ser decretado, dictado por un tribunal ordinario posterior a que pudiera pasar un procedimiento de la institución militar. Pero en muchos países, me viene a la mente ahora, existe la jurisdicción militar y se aplica no solo a los militares, sino inclusive a los civiles. Hay tribunales militares, por ejemplo, en el caso de Colombia, que se aplican a lo que ellos llaman delito de rebelión. En Estados Unidos tenemos el caso del soldado Manning, que ya es la soldado Manning, que fue juzgada por traición, inclusive, fue condenada a una pena muy alta por un tribunal militar cerrado, que no dejaron entrar a la prensa. Hay muchos elementos de violación de derechos humanos, etcétera, pero en el caso dominicano no existe ni en la Constitución
es pregunta lo que estoy haciendo, ni en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas una jurisdicción militar que puede imponer sanciones. Sí existe, de acuerdo a la ley orgánica. Fue anulado por el tribunal. Sí existe y fue reconocida por el tribunal, la ley 139. Lo que el tribunal se excedía era en la sanción de la prisión. Y nosotros tenemos una constitución del año 2010 que es clara en eso, en establecer tribunales ordinarios. Ahora bien, porque es que la sanción se establecía sin pasar por ningún tribunal. Sin pasar por ningún tribunal. Claro, se decía, usted tiene 3 días preso, inclusive sin un... Porque una cosa es prisión preventiva y otra cosa es una sanción de cárcel. Eso aquello de que le echaron 15 días. Exacto. Correcto. Exacto. Y eso Son caía cosas en orden, distintas. obviamente. Eso. Claro. Tribunal. Sí, por eso. Claro, no era entonces tribunal. a la luz de derechos constitucionales, obviamente esto es violatorio. Por supuesto. Pero los dos ejemplos que pone el amigo Julio son interesantes. El de Colombia, Estados Unidos, ciertamente es así, sin desperdicio. Lo único es, Julio, que tú sabes que las leyes nacen en las sociedades a veces dependiendo la demanda o la situación social, política y económica de ese país. Y precisamente Colombia, tú sabes que se encontró por muchas décadas Todavía. Se encontró por muchas décadas, pues, en una brega, lo que fue con la FARC. Entonces, esta legislación quería asegurar una fidelidad de sus miembros a la institución, al Estado, no vaya a ser conquistado por este movimiento armado. En el caso de Estados Unidos, pues, la institucionalidad de allí trata de cuidar más y ser más celoso con las cuestiones de Estado. Aquí yo no veo malo de que no se pueda crear una situación especial de sanción en ese orden. Lo que se discute es que hasta ahora no lo está y que la Constitución del 2010 no lo contempló. Hay otro aspecto que estoy viendo aquí en una información. Dice que al acoger el recurso de revisión de amparo interpuesto por el capitán de fragata de la Armada, Luis Francisco Antonio Vázquez Reyes, contra quien el juez de instrucción del Tribunal Militar de Primera Instancia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ordenó el registro de vehículos, allanamiento y arresto 3 meses de prisión preventiva. El Constitucional expresó que tales acciones son competencia del Poder Judicial, no de ellos. Ahí hay varias cosas. Correcto. Primero es el asunto de la sanción en sí, la que ponen en este caso. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, que siempre yo he visto como anormal. Aquí se asimila la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. Y la ley orgánica de la Policía Nacional establece clara y taxativamente de que es un cuerpo civil, no es un cuerpo militar. Si establecía, además, es un cuerpo militar que ni siquiera está bajo el mismo ministerio. Entonces, ¿por qué hay tribunales de primera instancia mixto, Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Eso es irregular, entiendo yo. Sí, ciertamente es así. Y obviamente hay una gran distinción de lo que es Fuerza Armada y Cuerpo Policial, claro, porque cada uno se corresponde a una naturaleza diferente. Claro. Y es obvio que sea así. Sin embargo... Los propios policías dicen, yo soy militar, pero... Sí. Muy usted cierto. no es militar, usted es policía. Cierto, es así. Me voy más profundo. Desde el punto de vista doctrinario y del accionar, no se entiende exactamente a lo interno de la Policía Nacional, que es un cuerpo policial de ciudadanía. Sí, es verdad, no se entiende. No todavía. Esa es una de las doctrinas que se debe de aspirar, que independientemente de que está definida en la nueva ley policial, pero en la práctica se sigue conduciendo un poco igual que los miembros de la Fuerza Armada, que tienen otro rol, que obviamente es muy diferente a lo de la Policía Nacional. Pero incluso fíjate que existen tribunales mixtos. Bueno, pero eso es irregular. Claro que sí. Eso es irregular. De hecho, voy más lejos. Lo que establece la Constitución con respecto a la participación de los militares en política es que no pueden hacer política partidista mientras estén activos en las Fuerzas Armadas. Pero en ningún lugar debe de
interpretarse eso como que no pueden tener derecho a voto. Sí. Porque son ciudadanos. Es decir, cuando tú entras a un cuerpo policial o a un cuerpo militar, tú dejas de tener los derechos de ciudadanos que tienen todos los ciudadanos. En todos los países votan. Lo que pasa es que hay un asunto Sí. con eso, Julio. La Constitución lo prohíbe, que los militares puedan votar, no simpatizar, pero votar. Porque pudieran Volvemos al componerse. punto que eso tiene su estirpe, un aspecto de institucionalidad. La gran pregunta que se hace es, en el aspecto del derecho electoral, es: ¿el país es lo suficientemente institucional o capaz de que su fuerza armada, sus miembros y policiales puedan lo que votar? debe Claro, es quedar verdad, yo claro estoy de es acuerdo. No que sé los si estamos militares no preparados. pueden ni hacer campaña, ni participar en campaña, ni ser miembros de partido, pero sí tienen el derecho de ir a una urna y expresar dentro de su conciencia cuál es su Es un preferencia. derecho, pero pudieran componerse. Ese es el Es peligro. como que los hace. curas no pueden votar. ¿Pero por qué los curas votan? Sí. Los militares no pueden votar. ¿Cuál es diríamos, la Sí, es un derecho racionalidad que se le quita, de eso? indudablemente. No. Para mí no existe. No, yo entiendo que deben de votar. Ahora, cuando se estaba discutiendo el proyecto de reforma constitucional, se entendió que por una debilidad institucional y Que la existe Fuerza claramente Armada en no nuestro tener país. una madurez tal que le permita emitir el voto. Pues nunca la va a tener. Tiene Pero yo 200 años entiendo que eso existiendo debe acá. ser modificado, porque tal como tú señales, solamente ir y emitir su voto, y tiene derecho a ello. Nada más. No puede ni dar opinión política. Tú ves la televisión norteamericana, francesa, los militares opinando de política, pero solo están opinando. Eso no, ellos, ahora, si se involucran, como pasó con Colin Powell, como pasó con el general MacArthur, etcétera, ¿qué hacen? Ellos se retiran y entran a la vida civil. Pero yo creo que con relación a eso de los tribunales militares, los derechos de los propios miembros de las Fuerzas Armadas, y en este caso asimilados a la Policía Nacional, lo cual es más incorrecto todavía, porque la policía no es un cuerpo militar. Cierto. No es un cuerpo militar. Debería de... este es digamos, un primer paso, esto que dio el Tribunal Constitucional. Sí, además que se presta a prohibir muchas... que establezcan pena de prisión. Sí, Sí. que se presta también a muchas arbitrariedades. Claro, claro. Porque ese es lo peor. Sí, es un punto que está ligado única y exclusivamente al aspecto de derechos humanos. Claro. La Ahora bien, arbitrariedad. respecto a lo que dice Julio, por ejemplo, también pudiera decirse que por ejemplo, que los funcionarios públicos no deben hacer política utilizando los recursos del Estado, por ejemplo, y se hace. O sea que me imagino que esa es la debilidad eso no está institucional permitido. Pero eso lo es se una hace, violación. precisamente, por eso mismo. Entonces, eso mismo quizás pudiera pasar en el sentido, por ejemplo, de la Fuerza Armada, que yo entiendo también y comparto tu punto, en que es un derecho humano de Un esa derecho persona, ciudadano, claro, de votar, pero por falta de institucionalidad puede ser peligroso. Yo Vamos entiendo a la que un pausa. extranjero no vote, porque Claro, en está de ningún paso, país los está de extranjeros paso. votan. No porque esté de paso, aunque sea residente. Sí, Allá- pero ya si es ciudadano, sí vota. Si es ciudadano, sí, pero si es residente, tú no tienes derecho a No, voto. no, Y porque de hecho, se muchos supone- países en Europa, particularmente en Europa, se plantean que aunque tú seas un extranjero residente que tiene muchos años viviendo ahí, por lo menos en los municipios sí puedas votar. Porque tú En los pagas impuestos. municipios sí, es verdad. En los municipios sí puede votar el No, residente. que debe. Hay algunos países, debe. creo que en Suecia y en los países nórdicos se hace también. Mira, es verdad, en el municipio debería votar el extranjero Pues tú vives residente ahí, del pagas país. impuestos. Por supuesto. Se corresponde. Claro. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a entrar con Víctor Turbí a hablar sobre el caso de Brecht, cómo se está llevando y cuál es, vamos a decir, por qué se hizo este recurso de casación, cuándo se hace, cuándo procede y por qué en este caso el presidente de la Suprema no hay Corte... casación todavía. Está en juicio de fondo. No, perdón. ¿Por qué se recusaron estos jueces?
Perdón, porque se recusaron estos 5 jueces para el juicio de fondo, claro, para el juicio de fondo. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que no se iba a hablar más sobre el asunto. ¿Cuándo procede una recusación de jueces? ¿Por qué se acoge o no se acoge? ¿Y cómo influye esto en este caso tan importante y donde la Junta Central Electoral debe dar una proyección de que la justicia ante todo es imparcial? Volvemos con este tema. Bien, en el segmento anterior conversábamos con el abogado Víctor Turbí sobre el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional 350, que hizo una observación sobre, diríamos, el ámbito de competencias del tribunal, de los tribunales militares, con relación a imponer prisión a los miembros de las Fuerzas Armadas, que fue, diríamos, prohibido por el Tribunal Constitucional. Y los otros cuerpos castrenses su naturaleza también no se corresponde con eso, sino que ellos pueden tomar sanciones administrativas, multas, cosas como esa. Yo no sé si eso debilita un poco la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, pero eso será harina de otro costal. Ahora Mónica introdujo el tema de el juicio que se sigue contra los imputados en el caso de Brecht, que hubo un recurso de... Una recusación contra 5, creo, incluyendo primero se pidió que ellos se inhibieran, y al no inhibirse, los representantes de 2, creo, de los... Miguel Valerio de la Cabeza, que fue el representante de Andrés Bautista. De Víctor Díaz. Ah, de Víctor Díaz. ¿En qué era que se basaban ellos para hacer solicitar esa inhibición de estos 5 jueces? Bueno, en primer lugar, usted habló de inhibición. Bueno, de recusación ya. Y la inhibición, no, con mucha razón. La inhibición es una figura jurídica que está permitida, pero que le compete al juez claro, decidirla. Por una razón sencilla: si entiende que tiene una afiliación con uno de los imputados, si entiende que ha participado, ha dado una opinión, una serie de causales. Se le pide esto a un juez en cualquier juicio. El juez dice no procede, por ejemplo, o en este caso el Pleno. En este caso también puede ser el juez presidente. Posterior a ello es que entonces sí procede lo que es la recusación. Y la recusación es una institución jurídica que se utiliza como mecanismo y su objetivo principal es impugnar al juez. Decirle: yo no estoy conforme con que usted conozca este proceso, por tal o cual razón que se estipulan en la ley, y que las partes... Vinculación con uno de los... Correcto, ese pudiera ser uno. Son alrededor de 10 causales que establece nuestra norma procesal. Inclusive deja una abierta por cualquier otra razón justificable. Esto es si la ley no lo contempla. Pero en el caso de la recusación, yo entiendo que hay 2 aspectos interesantes que sería bueno ver, aunque sea de manera un poco preliminar. Primero, la recusación fue porque, según atribuyen los abogados, el juez presidente tenía algún tipo de amistad con uno de los imputados. Sí. Ese es un fundamento. Y el otro fundamento fue para los demás jueces, que algunos hubiesen conocido respecto de algunos recursos de apelación que se interpusieron. En el caso de Miriam Germán, que después ella no que se ella inhibió, misma se inhibió. Pero Correcto. Después no lo hizo. Ella lo dijo
que se iba a No, pero se inhibir. inhibió. No, al final no. Al final no. Al final No no. se Lo inhibió. dijo previo dijo. y posteriormente Sí, siguió conociendo. Se retrató y dijo, sí, que estoy sí, que hábil ella y está, siguió. que se le criticó, de hecho. Pero fue en aquella etapa. Y finalmente tenemos un caso del juez Lavandier, Sí. que le recusó porque se entendió de que él tenía conocimiento. Fíjate bien, o fíjense bien, él fue el abogado del diputado Pacheco, pero ¿hasta qué etapa él llegó? Él conoció solamente la parte de la imputación, de la medida de coerción. Él no fue abogado De juicio de fondo. de juicio de fondo de la etapa preparatoria, es decir, la parte que conoció el juez Ortega, que en esta parte ya fue la que decidió si lo enviaba con apertura a juicio, a fondo de juicio, con lo que hoy se conoce. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que él no tiene conocimiento, podía conocer. Pero amén de esta situación, estas recusaciones tienen que ser fundamentadas. No es porque la ley le permita como mecanismo legal de que se puedan presentar. En esa parte entiendo que las defensas presentaron pocos argumentos, fueron un poco débiles. ¿Por qué 5 jueces? Solo hemos ¿Por mencionado qué 5? 2. No, porque alguna vinculación tenía con alguno de los ¿Y los imputados. otros? Porque cada uno de ellos supuestamente se correspondía a situaciones diferentes. Pero lo importante es que de los 15, y aquí es que sí, yo por un lado Los le 15 doy... jueces. Los 15 jueces, Del por un Pleno. lado le doy razón al tribunal, al Pleno, que quizá no vio que tenía mérito suficiente esta recusación y la rechazó. En esto quizá yo estaría de acuerdo desde el punto de vista procesal. ¿En qué no estaría de acuerdo? Y es un aspecto que lo considero de interés. En el procedimiento que llevó a cabo para rechazarlo. Vámonos a olvidar un poco del derecho desde el punto de vista procesal y técnico. Vamos a verlo con un ejemplo elemental. Si ese Pleno de Suprema Corte de Justicia, como dice su ley orgánica, está compuesto de 15 jueces para conocer este proceso y recusan 5, y el Pleno decidió reconocer esa recusación, obviamente que lo que restan son 10. La ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia dice que el Pleno para conocer tiene que estar compuesto por un mínimo de 12 jueces. Faltarían 2. Entonces, ¿qué implica esto? De que estamos con una composición de 10. Tenemos un tranque. ¿Por qué la Suprema? No. La ley y la Constitución establecen el mecanismo procesal a que tenían que recurrir ellos. Y es sencillamente que en ese caso, si son 10 y tienen que ser 12, pues el juez presidente del Pleno, y en su defecto habla la misma ley, el primer sustituto, que lo viene siendo el vicepresidente, convoca mediante auto administrativo, mediante un simple trámite, a 2 jueces de corte De apelación. suben, completan 12 y estos 12 conocen la recusación. Ahora, ¿por qué esto, Mónica? Porque obviamente los 15 jueces no podían conocer la recusación de Pues, 5 sí, claro. por una cuestión elemental. Y ahí es que yo cuestiono, impugno el procedimiento de la Suprema o del Pleno de la Suprema. Hubiera sido más limpio hacerlo de esta manera. No ilegal. Por eso. Además, el principio de la efectividad y el debido proceso que hay que respetar. Y aunque hubiese sido el mismo resultado, caso hipotético, como quiera, se ve que se agotó el procedimiento. Claro. ¿Qué hacen Porque ahí entonces fueron juez y todos esos parte. jueces cuando suben los 2? Se retiran los 5 y los 2 se conocen, uno por uno en cada caso. Sí, Y lo pudo haber rechazado. sí. Caso hipotético, Sí, si es lo verdad. hubiese acogido dichas recusaciones, quedaban 12, el Pleno estaba en capacidad de conocer el proceso. Ahora, si lo hubiese rechazado, nada, quedaban integrados los mismos 15. Pero no se expuso el Pleno a conocer
la recusación de cada miembro. Conocieron cada recusación separada. Y pero, no aceptaron ninguna. Ninguna, pero como 4 jueces que están recusados conocen la recusación de otros. De ellos mismos. Desde el punto de vista jurídico, esto no es un tema de discusión. Porque hay una deslealtad frente a las partes, una deslealtad entre los pares. Sí. No lo puede hacer. Entonces, yo lo que digo es, y he establecido, la Suprema pudo haberse casado con la gloria con esto. Y ustedes me dirían, Víctor, ¿y con algo tan sencillo casarse con la gloria? Pues sí, porque la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional o cualquier tribunal de ese nivel en una sociedad nunca ha tenido ni tendrá ejércitos ni Policía Nacional. Lo que tiene es autoridad. Lo que tiene es respeto. Y la autoridad emana del respeto, credibilidad. Credibilidad. Y si usted con sus decisiones lleva a cabo el procedimiento que establece la Carta Sustantiva y que establece su ley orgánica, en esa misma medida usted pudiera tener más que ejércitos. O sea, Víctor, que tú ni siquiera dices que había que sacar estos 5 jueces del proceso, sino que él no está jugando el fondo. Exacto, que es la forma, que ellos no debieron haberse juzgado a ellos mismos. El procedimiento es un mal precedente porque no procede. La Suprema Corte de Justicia está llamada a respetar y a ser respetada. Tú decías en el intermedio de que había otro aspecto y era que la Suprema está actuando como si fuera una casación y no como si fuera un juicio de fondo. Así como... Bueno, ¿por qué? Porque con la rapidez que está llevando el proceso y como lo está llevando, eso es lo que se deriva. Entonces, hay una gran diferenciación. Suprema Corte de Justicia, cuando se dice conoce de un recurso de casación, ¿quién lo conoce? Lo conoce una de sus 3 salas. En el aspecto penal, su sala de 5 jueces. En el aspecto civil y comercial, su sala. Y en el aspecto de tierra o tributario, su sala. Muy bien, ellas conocen por separado los recursos de casación sobre las sentencias que han dictado los tribunales de primer grado y de corte. Ese es un recurso de casación. Ahora bien, hay otro recurso de casación que también lo conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero que ya se le da otra terminología, se le llama salas reunidas, que también puede conocer un recurso de casación que sea como consecuencia de una sentencia de primer y segundo grado. ¿Cuándo? Cuando toca a la Suprema conocer por segunda vez como recurso de casación. Víctor, pero para entender. Es decir, que la primera vez lo conoció una de sus salas, lo envió a corte, la corte dictó una decisión, subió de nuevo y ahí ya no lo puede conocer la sala que lo conoció primero, sino las salas reunidas. Sí. Entonces, conoce un recurso de casación. Sala es el Pleno. Pero otra. Sí es el Pleno, cierto, y se compone de la misma cantidad, los 15, pero hay una diferencia porque tienen facultades diferentes. El Pleno conoce causas seguidas, como esta que tenemos, de funcionarios, personas que tengan jurisdicción privilegiada. Y eso te iba a decir, en verdad es tienes especial. que explicar cuál es la diferencia de una jurisdicción privilegiada, hay como una este persona caso, con jurisdicción privilegiada, pero el caso arrastra a todos. Y está arrastrando a todos los todo lo demás. Entonces, Julio, para concluir tu interesante pregunta. Si mañana el senador Tommy Galán pero renuncia, no queda, ya queda. Hay ya una está discusión jurídica tremenda, como tú no te imaginas. Debe seguir. Pero él puede renunciar a este nivel. Ya no puede renunciar. Hay una discusión jurídica como tú no te imaginas. Te la formulo de inmediato. Si no antes terminar con tu pregunta con relación al de casación. O sea, el recurso de casación es un procedimiento limitado, corto, que probablemente en una audiencia se conoce. Sí, claro. El Pleno se ha acostumbrado a conocer así, ahora no. Cuando se trata de un juzgamiento de una persona que tiene jurisdicción privilegiada,
lleva un procedimiento lento, minucioso, porque se trata de determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces son dos procedimientos Y además distintos. no hay apelación. ¿Perdón? No hay apelación. Lo que No hay ellos decidan, apelación. no puedes apelar Por contra eso nadie. es que es un proceso lento y tremendo. Entonces los jueces están acostumbrados a casación, rápido, porque ya conocieron en primer grado y en la Sí. corte. Ya eso pasó por otra parte. Ahora, Julio, con relación a tu segunda interrogante, ¿qué pasa si el senador Tommy Galán. renuncia? Ahí viene una discusión técnica muy profunda, pero yo te voy a señalar dos elementos sencillos. Número uno, en la legislación dominicana no existe una sola jurisprudencia. O sea, no existe un caso de que un justiciable con jurisdicción especial, después que vaya en una etapa como esta, haya renunciado. No lo Tendría existe. que volver además No lo existe. a comenzar de nuevo el caso. No lo existe. Y estaría Ahora, permitido. En el derecho comparado tenemos el caso de España, que tenemos 3 o 4 precedentes que son interesantes. ¿Qué ha pasado eso? Que ha pasado eso y los tribunales han rechazado enviarlo a primer grado y han seguido con la jurisdicción O privilegiada. sea que no ha dado resultado. Este bajo antecedente tampoco. bajo el criterio que si usted agotó el procedimiento de la etapa preparatoria, permitió que se haga todo con un juez de la instrucción especial, permitió que ese juez le dé un auto de apertura a juicio enviándolo a juicio de fondo, ya no es posible. Ese es un marco de referencia. Aquí tenemos una independencia que ese precedente no nos ata, o esos precedentes, pero habría que ver. Si a mí me preguntasen técnicamente, no procedería enviarlo a primer Yo grado. creo que ya no procedería, pero Porque el ya el derecho es tan proceso confuso. cogió un tren Claro. muy avanzado y se hizo mediante rieles que de abandonarlos nos montaríamos procesalmente en rieles diferentes. No, y que eso trae muchos riesgos de un nuevo riel, cómo utilizar esas pruebas que ya están conocidas. Es peligroso. Yo creo que que no una procedería. Volvemos, amigos. Bueno, hay otro aspecto de este caso, vamos a llamarlo, llamado de Odebrecht, y es los nuevos elementos que fueron denunciados. En el mundo moderno, el periodismo juega un papel fundamental en la apertura de muchos procesos judiciales. Y la señora Alicia Ortega, que es parte de un consorcio internacional de periodistas de investigación, recibió de ese consorcio una serie de informaciones que demostraron de que en el caso de la central termoeléctrica que se está construyendo y que fue excluida del expediente, aparecen que sí hay unos 39 millones y medio de dinero canalizado a través del departamento de sobornos que tenía Odebrecht, que se llamaba Departamento de Operaciones Estructuradas, y que fueron recibidas por personas que 3 de ellas ya fueron identificadas aquí, y no se ha abierto ninguna pesquisa, ni ha pasado nada. Es decir, ¿cómo explicar esta situación de que, diríamos, se agregan elementos al mismo expediente que se está llevando ahora mismo en la Suprema Corte, y ni la Corte, mucho menos el Ministerio Público, que es el llamado a hacerlo, ni siquiera abren una investigación? ¿Habría mérito para hacerlo o no hay mérito para hacerlo? Mire, en honor a la verdad, para ver si hay mérito para hacerlo, Hay que hacerlo. ya tendría que ser una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público. Exacto. ¿Y qué sería? ¿Sería una adición al...? No, porque se trata ¿O un nuevo juicio? se tratan de dos procesos diferentes.
Pero Y es al el mismo caso. No, se tratan de dos procesos diferentes. Al tratarse de dos casos diferentes, tienen que ser llevados de manera diferente. Ahora, ¿cuál es el caso que yo entiendo que tú vas en ese contexto y que sí pudiera proceder? Si cuando se está llevando a cabo un proceso existen otros elementos que puedan involucrar a otras personas, sí el Ministerio Público puede llevar a cabo una investigación complementaria y adicionársela al proceso que se está conociendo. Pero en este caso son dos procesos diferentes, inclusive los tipos penales, las imputaciones que ha señalado el Ministerio Público en el proceso que está conociendo, es diferente a la que se pudieran dar o se pudieran verificar o ver en este supuesto que se ha señalado. Entonces ya sería diferente en este último Pero el caso. Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho nada? Porque no hay una acusación Ni siquiera ha formal. abierto una investigación. ¿Cuál es el mecanismo que se necesitaría Bueno, para en eso? este caso, La única si ocasión es que fue una hoja de Excel. en este caso, si yo fuera Ministerio Público, con mucho gusto aquí le respondería a ustedes, pero de todo caso soy un ciudadano y abogado que de manera particular entiendo que en ese caso y en todos los casos, cuando se hace una denuncia, ni siquiera una querella, pues el Ministerio Público Debe actuar. está en el deber de llevar a cabo una investigación. Y de ello, si procede, pues se derivaría cualquier imputación, cualquier acusación o descartaría la situación. O sea, que es al Ministerio Público que le corresponde en este caso, ya que no hay una acusación de un... o pudiera alguien apoderarse de esta demanda. Bueno, Mónica, una observación muy interesante la que usted termina de hacer. Bueno, pero han habido, por ejemplo, el doctor Guido Gómez Mazara No, pero... acusó, Pero se constituyó en parte Sí, pero la observación que termina de hacer la amiga Mónica y creo que es participación tremenda. ciudadana también. ¿Por qué es tremenda? Porque apenas hace una semana que el Tribunal Constitucional termina de dictar una sentencia en el cual le da facultad a los ciudadanos de que se puedan querellar. Entonces ya ahí cambia el rol del Ministerio Público frente al juzgador, que es el juez o el tribunal. Antes no existía. Teníamos ese artículo 85. pero ha sido un gran la querella adelanto. que presentó Guido después Gómez. de la denuncia Guido Gómez, y no estoy seguro, pero creo que participación ciudadana también, no tienen asidero. No tienen asidero porque, Tendría que volverlo a porque hacer. fueron antes de Y la lo puede- pronunciación del tribunal. ¿Y lo puede volver a hacer habiéndola ya presentado? Cuando eso existía, una prohibición, textualmente el artículo 85 del Código Procesal Penal, No podía constituirse en parte. no podía. El monopolio de la investigación y la actuación la llevaba a cabo el Ministerio Público y podía venir un particular que tuviese interés, pero de ir a poner la querella no lo podía hacer, se lo prohibía el texto. Ahora, el cambio que ha dado el Tribunal Constitucional con la modificación de este artículo 85 ahora plantea otro escenario. Habría que ver cómo el sistema de justicia lo va a asumir. Y digo cómo lo va a ¿Y asumir. en qué Julio. calidad, yo ahora que tú estás diciendo eso, fue que el doctor Marino Vinicio Castillo hizo la denuncia querella al expresidente Salvador Ríos Blanco Interesante. en el 86? ¿Verdad? ¿En qué calidad? Porque era un ciudadano. Interesante. Interesante. Fuera de serie. Fíjese que usted dijo denuncia querella. Así mismo está. Porque se entendía, obviamente, que no tenía calidad como querellante para interponer la misma. Ahora sí tenía calidad como denunciante, que lo ha habido siempre ¿Cuál es la en todo el diferencia? proceso. Denunciante es aquel que puede denunciar ante la autoridad un determinado hecho Y la autoridad se apodera, el Ministerio Público, de esto. correcto de corrupción de Julio, de Víctor, de Mónica en su calidad de funcionario público. Una denuncia, pero no tengo
ese derecho que me atribuye el contenido de una querella. Y aquí, pues, obviamente, entonces, él le pone querella, denuncia. denuncia y querella. como la depositó ante el Ministerio Público, Y el ministerio se apoderó. la asumió, entonces, y le dio, pues, curso a la misma. Memoria tremenda. En el caso de Guido Gómez No, porque pasaba. me vino de una vez. En el caso de Guido Gómez no pasó lo mismo. Mira, Julio, en honor a la verdad, no pasó lo mismo, porque el texto legal se lo prohibía. Pero debo hacer una observación respecto a este cambio, Julio, que lo entiendo el un que minutito. introdujo el Tribunal Constitucional. Sí, interesante. Te decía que hay que ver cómo el sistema de justicia asume este criterio. Por lo siguiente, yo, Víctor Turbí, soy amante del criterio de que el ciudadano tenga derecho. Yo, desde el punto de vista técnico, como ciudadano, y desde el punto de vista profesional. Ahora bien, eso va a depender qué manejo le dé ese Sí, sistema de también, justicia a esa querella. Sí, puede ser también Víctor peligroso. Turbí le solicita mañana una cita al amigo Julio, que es funcionario. Y Julio no me dio esa cita. Ahí viene una querella. Sí, puede ser peligroso. No también. es que no quiera decir que no existan los méritos. No se discute si Julio pudiera tener responsabilidad o no. Lo que se discute es el mecanismo de facilidad, porque el sistema de justicia tendría respuesta ahora. Si se dicen a poner querellas, Claro. no va a tener respuesta. Es No bien es peligroso. autosuficiente. Ahora, tampoco me limito a que se entienda que soy del criterio de que no se le dé ese derecho a los ciudadanos y que solamente lo mantenga como monopolio el Ministerio Público. ¿Cuál es la diferencia entonces de una querella y de un apoderamiento de una denuncia de ese tipo? Bueno, en el caso de la denuncia hay un hecho notorio, un hecho que salió a colación por un medio de comunicación de manera privada respecto de una persona o de un funcionario público. Usted como ciudadano va ante el órgano encargado, llámese Ministerio Público, y lo denuncia. Y el Ministerio Público entonces Es el que se apodera. estaría en el deber de verificar jurídicamente esta situación, darle curso o no. Exacto. En la querella no, en la querella ya hay un derecho adquirido, hay una calidad legitimada en el cual usted puede actuar, porque el texto, la afiliación, el caso, le da el derecho a usted de ser incorporado y ser parte del proceso. Interesantísimo esta diferencia. Bueno, Víctor, y en estos minutos que nos quedan, hablemos un poquito del proceso electoral. No nos queda mucho tiempo del proceso electoral. Por ejemplo, ahora la Junta, la última declaración que vi fue que los funcionarios públicos deben abandonar sus cargos si quieren hacer política. ¿Qué tanta fuerza debe tener esto? También he escuchado que simplemente con que no lo hagan en su horario de trabajo es suficiente. También se ha hablado mucho de este primer proceso de primarias abiertas en cuanto al proceso digital, si puede haber posibilidades para fraude, cómo va a ser este proceso. ¿Qué podemos hablar sobre este proceso que enfrentamos ya el 6 de octubre, tan cerquita? Sí. Mire, yo en honor a la verdad no puedo decir otra cosa que no sea, porque así lo he expresado en diferentes procesos, Julio. Yo soy un amante por convicción, por tecnología, por modernidad y por conveniencia del voto electrónico. Sí. Ahora bien. Claro, yo he visto que las democracias más desarrolladas, por ejemplo, estuve viendo recientemente las votaciones en Israel, Sí. las votaciones en Gran Bretaña, en Francia, en España, y todas son un voto manual con una boleta que se marca o que se echa dentro de una urna. No hay voto electrónico, no existe. Y la cantidad, me decía alguien que la cantidad de países que usa esa modalidad del voto electrónico son muy pocos, son como 7, 8, no más.
¿Por qué? Porque el peligro de hackeo, digamos, vulnerar la voluntad del ciudadano y del votante sigue patente. Entonces me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, Israel, que es uno de las grandes, de los grandes productores y de tecnología, de tecnología la más avanzada, usa un sistema de votación que tú vas con una boleta, la metes en un sobre y lo echas en una urna? Y nosotros queremos cambiarlo. De hecho, en las elecciones pasadas al presidente hubo que volver otra vez, se iban a usar unas máquinas y hubo que volver al voto manual. sí. Mira, yo entiendo, Julio, que todo va a depender del desarrollo de cada país. Hay democracias que son muy fuertes, que en el ámbito electoral tienen una consolidación políticamente hablando, otros no. Sin embargo, observen que la ciudadanía siempre le demanda a una Junta Central Electoral resultados rápidos, en la misma noche. Eso no es posible de acuerdo al sistema electoral dominicano de manera manual. No lo es posible, modesta y aparte, te habla una persona que ha sido delegado político ante Junta Electoral Municipal en los últimos 4 procesos electorales. Por la multiplicidad de la elección. Manualmente no es posible un colegio cerrar a las 6 de la tarde y tú tener un resultado a las 10 de la noche. ¿Por qué no? Ese uno... Porque eso es vaciar una urna, contarlo entre todos los delegados, uno para este, otro para este, otro para este, asentarlo en un acta que todas la firmen y mandarla. Lo que pasa es que iniciando, Julio, hay muchos países de estos que tienen diferentes elecciones en tiempos muy diferentes, no de manera conjunta, como es el nuestro. Entonces, ¿tú crees? ¿Es mejor separar las elecciones? No, no es que es mejor separada, sino la multiplicidad de elecciones es que congestiona la situación. ¿O tú te crees que mediante un voto electrónico, manual y frente a un partido político, tú tener en una jurisdicción 8 o 10 diputados de un mismo partido, sí, no va a ser exigiéndote rapidez, y de 3 partidos más teniendo la misma cantidad? ¿Tú crees que eso es fácil para una junta municipal? Víctor, se nos acabó el tiempo. ¿Tú no tienes miedo de hackeo en estas elecciones? 30 segundos. En la vida siempre el temor se debe tener, pero jamás miedo. Muchísimas gracias a Víctor Turbí. Tocamos muchos temas interesantes. Esperemos tenerte pronto por aquí y no esperar tanto para que nos vuelvas a visitar. Amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.